motorcito. Ahí estamos. Grabamos. Bueno. Bien. Bueno, vamos a hacer el desarrollo entonces del práctico el motorcito. Es un poco un práctico simple, ¿sí? Es para poder aprender a identificar los factores, a aprender a normalizar cada uno de los factores. Por eso que aquí vamos a trabajar con un solo producto que se produce en un solo proceso productivo, ¿sí? Lo más simple posible, ¿sí? Y vamos a trabajar con un solo tipo de materia prima y los costos de conversión variables y fijos. Les pide que en un solo centro de costos y aplicando costos predeterminados normalizados le calculemos le calculemos las variaciones generadas con respecto a la normalización que vamos a hacer. Para eso, la empresa ha hecho el cálculo del costo unitario. Acuérdense que íbamos a trabajar con el costo unitario, que iba a ser determinado con exquisito cuidado y especial atención para un volumen de actividad determinado. En este caso vamos a tomar un volumen de actividad que claramente lo dice el práctico, de 1.250 horas. Ese sería nuestro nivel de actividad normal. Para eso determinamos la materia prima con todo lo que las especificidades que habíamos visto el miércoles, es decir, tomamos la materia prima considerando la merma que lo vamos a considerar como normal, y para eso dice que en realidad donde dice 2 litros debería decir 2 metros, porque después nos dice que compran en metros, ¿sí? Necesitamos 2 unidades de materia prima a 20 pesos. 20 pesos es el precio predeterminado en condiciones normales. Acuérdense que aquí también nosotros íbamos a considerar los descuentos y todos los costos hasta la puesta en disposición de la empresa de la materia prima. Para los costos netos de recepción. Claro. Para los costos de conversión, variables y fijos, tomamos una unidad que consideramos que es común a todos los elementos que conforman el costo de conversión, y son las horas máquinas. Y para eso predeterminamos que por unidad el componente físico es de 2 horas máquinas por unidad. La monetización que tenemos de esas horas máquinas van a estar dadas por las tasas predeterminadas, que ahora en 2 o 3 pasitos más vamos a ver cómo llegamos a esos 30 pesos por hora y a esos 72 pesos por hora. Con lo cual nosotros decimos que el costo unitario del motorcito será de 244 pesos. Debería ser 244 pesos en condiciones normales. Por otro lado, el departamento de costos nos elaboró el presupuesto variable. Si se recuerdan lo que vimos el otro día como presupuesto variable, dijimos que para un rango de actividad determinada, establecíamos distintos niveles de actividad dentro de ese rango, donde los costos fijos iban a permanecer constantes. Si lo vemos, fíjense que los costos fijos de conversión son 90.000, cualquiera sea los niveles, son los costos fijos de estructura, variando los costos de manera proporcional, nivel a nivel, por el supuesto que habíamos considerado de Anderson y Ralmont y que dijimos que lo íbamos a tomar también nosotros para los prácticos. Así que teníamos que podíamos usar 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 y 2.000 horas. Más de 2.000 horas, lo que me sucede es que yo tengo que generar un cambio en las estructuras de los costos fijos, y no sé si van a variar en la misma proporción los variables.
Me dice que las horas normales, y ahora vamos a ver un poquitito más de eso, son 1250, y me da el informe de producción. En este caso, tiene una característica que es la que generalmente vamos a ver. Estos son producciones en proceso. Cuando la producción es en proceso, significa que eh, entra materia prima a procesarse, y cuando yo hago el corte de información de costos, puede suceder que no todas las unidades se terminaron, o bien cuando comienzo ese proceso, puede haber unidades que se iniciaron en el periodo anterior y que las tengo que terminar en este periodo de costos. Por eso, nosotros en el informe de producción vamos a encontrar que hay unidades en proceso al inicio, que serían las que quedaron por terminar en el periodo anterior, unidades que se procesaron y se terminaron, y unidades que quedaron en proceso al cierre del ejercicio. ¿Qué es lo que me va a interesar a mí? Las unidades que efectivamente se procesaron en el periodo. Entonces, vamos a tener que calcular lo que nosotros en costos normalizados llamamos unidades buenas producidas. Vamos a trabajar sobre esos costos unitarios normalizados sobre las unidades buenas producidas. ¿Cómo calculamos esas unidades buenas producidas? Es fundamental porque a partir de acá vamos a hacer la aplicación de los costos normalizados. Recuerden que los costos estaban en carácter unitario. Entonces, para poder compararlo con lo que realmente consumimos, debemos aplicarle esos costos unitarios a estas unidades buenas producidas. Nosotros decimos que teníamos al inicio 200 unidades, las cuales tenían el 100% de la materia prima, pero solamente el 50% de los costos de conversión. Quiere decir que todavía le tenemos que agregar a este proceso 50% más de costos de conversión. A su vez, me quedaron al cierre del periodo otras 200 unidades que están en un 80% de su materia prima y en un 50% de los costos de conversión. Por otro lado, terminamos buenas 600 unidades. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar algo que en costos es muy, muy común y lo van a encontrar en la bibliografía que ustedes leen, que son trabajar con unidades equivalentes. ¿Qué es una unidad equivalente? Como nosotros tenemos el costo unitario sobre una unidad terminada y total, nosotros tenemos que ver cuánto equivale de ese costo de una unidad terminada a estas unidades que están en un determinado porcentaje determinado, en un determinado porcentaje de avance, ¿sí? O de grado de avance. En el caso de las unidades en proceso que tenemos al inicio, que son 200, el 100% está terminado, quiere decir que yo tengo que trabajar como una unidad equivalente 200 unidades. El 100% de materia prima. Gusi, no te vemos, estás corrido de la cámara, o la cámara la tenés corrida. No te vemos a vos. No, ¿Ahí? yo no te veo. No. ¿Tampoco? Veo a Don Quijote, pero vos no. No sé si los chicos te ven, pero yo no te veo. ¿Ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Ah, no, yo Los no. dos. Bueno, yo lo oculté, entonces ¿Qué lo estoy haciendo bloqueé. ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? No tengo ni idea, porque no te veo. Veo el fondo, pero no te veo. Bueno, mejor, Gusi, después de ¿Ustedes me tantos ven, años. chicos, a mí? Sí, sí, perfecto. Bueno, Qué raro, Gladys. ¿Tenés un problema conmigo? ahora sí te veo. Ah, Qué gracioso. Qué vivo que sos. Un vivo bárbaro. Bueno, vamos a las unidades en proceso en cuanto al componente costos de conversión. Decimos que estaban en un 50% de grado de avance. Estas unidades equivalen terminadas, de estas unidades al inicio, estas 200, referido a los costos de conversión. Si están al 50%, quiere decir que la equivalente es 100. exacto. A ver, en el costo de conversión variable, que es
tiene un componente físico de 2 horas máquinas a 30 pesos, es el equivalente de una unidad terminada. Entonces yo tengo que saber cuánto equivalen estas unidades en proceso estando al 50% del costo de conversión. Entonces equivalen a 100 unidades, no a 200. ¿Para qué? Para que al multiplicarlas después por los 30 pesos, yo estoy tomando una unidad equivalente a una terminada. ¿Me explico? ¿O compliqué la cosa? Sí, traducir a lenguaje de producto terminado la producción en proceso. Sí. De Bueno, en materia, el caso las de 200 materia prima. de materia prima estaban al 100, o sea que son 200 unidades. Y de costo de conversión, las 200 estaban a la mitad, o sea que de 200 tenemos 100. Equivalen a 100. En Equivalen a términos 100. Por eso se llama producción equivalente. equivalentes. Exacto. En el caso de las unidades en proceso al cierre, o sea, cerró el periodo de costos y tenemos un corte, decimos, bueno, ¿qué estábamos fabricando? Bueno, motores estarían, se le había incorporado el 80% de la materia prima, falta todavía un 20% más, y el 50% de los costos de conversión. Entonces, en cuanto a materia prima, esas unidades equivalen a 160. Y en cuanto a los costos de conversión, también equivalen a 100. Para las unidades buenas terminadas, obviamente son las 600 porque están al 100% de los componentes del costo, tanto de la materia prima como los costos de conversión. Entonces, ¿con cuántas unidades vamos a trabajar? Nosotros vamos a tener que ver la producción buena, terminada en cuanto a la materia prima y al costo de conversión, justamente porque tienen grados de avances distintos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarle a las terminadas las que quedaron en proceso, pero le vamos a restar las que teníamos al inicio. ¿Por qué? Porque las que teníamos en inicio al proceso fueron las que teníamos al cierre en el periodo anterior. Si nosotros volvemos a considerarlas, estamos duplicando parte de la producción. ¿Mm? Entonces, a las terminadas buenas le sumo las que estaban en proceso al cierre y le resto las que teníamos al inicio. Eso hace las 560 unidades que voy a trabajar para la normalización del ítem materia prima y 600 unidades buenas producidas voy a tener que trabajar para la normalización de los costos de conversión, tanto fijos como variables. Hasta acá vamos. Hasta acá va. Entonces no va a ser lo mismo las cantidades normalizadas para materia prima y para costo de conversión. Exactamente, porque son producciones equivalentes diferentes. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular las cantidades normalizadas, a lo cual nosotros llamamos aplicadas. ¿Por qué? Porque aplicamos el costo unitario a las unidades buenas producidas, calculadas de la manera que lo hicimos recién. Entonces decimos, tomamos la hojita de los costos normalizados unitarios y decimos, de materia prima eran 2 unidades, pero ¿con cuántas materias primas vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la materia prima para 560 unidades. Quiere decir que el costo aplicado a esa producción será de 1.120, en este caso, después tenemos metros, así que seguramente debe estar un error en la plantilla donde dice litros, tendría que ser metros. Acabo de decir litros. Por otra parte, para la costos de conversión, que trabajamos con 2 horas por unidad, nosotros decimos que para 600 unidades equivalentes van a ser 1.200 horas máquinas. Con esas unidades, con esas cantidades, vamos a empezar a hacer la monetización y vamos a empezar a calcular las variaciones. Vamos a interpretar un poquito lo que era el presupuesto variable y para qué nos sirve. Lo primero que sabemos que la empresa, de acuerdo a la demanda que estimó y a las condiciones en las cuales estaban sus factores productivos, estableció un uso de la capacidad de 1.250 horas, ¿sí? Que sería su nivel de actividad prevista.
si son 2 horas máquinas por unidad, yo sé que lo que yo presupuesté, ¿sí? Que lo vamos, lo vemos dentro de esta unidad, que es la presupuestación de ventas, va a ser de 625 unidades, o sea, 1250 horas normales dividido 2 horas máquinas normales por unidad, me darían 625 unidades. Eso es lo que yo proyecté vender y en función de eso fijé mi nivel previsto de actividad. Yo podría tomar directamente el nivel de actividad de 1250, como también lo que nosotros vamos a tener que ver ahora es cuántas horas nosotros deberíamos haber utilizado para las 600 unidades, ¿sí? de costo de conversión que nosotros hemos producido bueno. 600 unidades por 2 son 1200 horas máquinas, ¿verdad? Entonces, 1200 horas máquinas nos vamos a tener que ubicar en el nivel de 1000, que es de 1000 hasta 1249, de 1250 a 1499 sería el otro nivel. ¿Me siguen? O sea, el segundo nivel de actividad arranca en 1250. De 1000 Claro. a 1249 estamos con estos Estamos en el rangos. primero. Entonces, nos vamos a ubicar entonces en el nivel de actividad de 1000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la empresa aplica 1200 unidades, 600 unidades a 2 horas máquina. Entonces me ubico en ese nivel. Acuérdense que el presupuesto flexible yo lo predeterminaba para no tener que estar calculándolo a medida que voy modificando los niveles de actividad. Entonces, vamos a pararnos ahí, en ese nivel. Cuando nos paramos en ese nivel, ya podemos ver cómo se calcularía la tasa de costos de conversión que me permite monetizar esas 2 horas máquinas que nosotros habíamos establecido. ¿De qué manera lo hacemos? O sea, ¿cómo calculamos esos 30 pesos? Tomamos las tasas siempre es una operación en la cual el numerador son los costos predeterminados y el denominador es un nivel de actividad. Según sea sobre los costos de conversión variable o sobre los costos de conversión fijo, va a ser diferente el denominador que utilicemos. El costo variable dijimos que eran el costo que variaba de acuerdo al nivel de actividad que yo utilizaba. En este caso iba a ser proporcional, pero varía de acuerdo al nivel de actividad. Por lo tanto, va a ser los costos de conversión presupuestados variables, en el caso de los 1000 horas son 30.000, dividido el nivel de actividad relacionado. 30.000 pesos para las 1000 horas. ¿Cuánto es? 30 pesos. Fíjense este supuesto que nosotros ponemos, que todos las tasas dijimos que iban a ser iguales por la proporcionalidad. Si vamos al nivel de 1250, es 37.500 dividido 1250 les da 30. 45.000 dividido 1.500 les da 30. 52.500 en todos los casos nos va a dar 30, porque íbamos a tomar el supuesto de que no había economías y deseconomías de escala, sino que la tasa iba a ser la misma porque iba a haber una proporcionalidad nivel a nivel. Si ahora vamos a calcular la tasa de costo de conversión fijo, cuando nosotros monetizamos los costos de conversión, al igual que cualquier costo indirecto, se hace a través de tasas, ¿sí? En este caso, ¿cuántos pesos por hora yo voy a monetizar esas 2 horas máquinas de costo de conversión fijo? Diríamos, los costos de conversión fijos presupuestados, en nuestro caso acuérdense que cualquiera fuera el nivel, es fijo para el rango, y son 90.000 pesos. Y yo esos 90.000 pesos los definí para la estructura, y la estructura estaba definido en este caso por el nivel de actividad previsto, 1.250 horas. Entonces, lo que yo calculé como 72 pesos por hora no es otra cosa que dividir los costos de conversión fijos presupuestados, pero ahora dividido el nivel de actividad previsto, no el relacionado al costo variable. Entonces, ya tengo las tasas, tengo
las unidades aplicadas a los costos unitarios, así que ahora directamente vamos a ver cómo se calculan estas variaciones. Ya. La corrimos. Bien. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Va bien, va bien. No tengo a mano el enunciado, pero bueno, de los recursos utilizados en el motorcito, tenemos los materiales o materia prima, los costos de conversión en su porción fija y en su porción variable, y acuérdense que a diferencia de los costos de conversión, la materia prima tenía un pequeño colchón que generado por esa eh, gran característica que tiene, que son estoqueables, ¿sí? Entonces el momento de adquisición no siempre coincide con el momento de empleo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá se hicieron las compras por 2.000 unidades a 10.000 pesos, y lo que pasó es que se pusieron a producir 1.500 unidades. No tengo el enunciado, pero ustedes vayan corrigiéndome. ¿Me escuchan, chicos? ¿Están escuchando? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Entonces, la normalización nos decía que teníamos que utilizar 1.500 unidades a 20 pesos normales. El momento de compra y empleo en cuanto a los costos de conversión nos arrojaba, que es el mismo momento, una normalización de 38.000 pesos utilizables, y con los costos fijos lo mismo, ¿no? 108.600. Acá estamos con lo normal que tendría que haber sido eh, los tres elementos, versus, acá tenemos los normal, los 22.400 de materia prima, los 36.000 que tendrían que haber sido de costo de conversión variable, los 86.400, y en realidad, bueno, que eso sumaría 144.000 pesos, y en realidad hubo desvíos, como les decía. ¿Estás ahí, Gladys? Sí, volví. Ah, bueno, pues no tengo el enunciado, estoy medio en el... No, en el enunciado te dice que comprabas 2.000 unidades, 2.000 metros, está acá, pero con los litros, Sí, a 15 pesos. Y que consumíamos 1.500. 1.500, pero a un precio normal. Sí, si nosotros tomamos los 2.000 a 15, los 15.000 que empleamos, perdón, 2.500, los 1.500 1.500. que empleamos, llegamos a un costo real de 22.500. Ahora, si nosotros lo tomáramos al valor normalizado, a lo que deberíamos haber incurrido, llegamos a un valor de 22.400. Quiere decir que hay 100 pesos de diferencia, que tenemos que saber si es por un problema de precio o por un problema de cantidad, de rendimiento, de materia prima. Entonces, lo mismo nos va a pasar con los costos de conversión variables, que dice que ascendieron a 38.000 pesos y los fijos a 108.600, y que usó la planta 1.800 horas. El uso de la planta real fueron de 1.800 horas. Entonces tenemos que ver qué pasó con el uso de las 1.800, con lo que en realidad me permitía a mí la normalización, que eran 1.600 horas, y con el nivel de actividad que nosotros definimos de 1.250 horas. Todo eso nos va a dar lugar a variaciones. ¿Qué variaciones? Que en general las estamos viendo en la pantalla, es lo que realmente deberíamos haber incurrido, 169.100, con lo que realmente incurrido, los 169.000 son los reales, con lo que deberíamos haber incurrido, que me da 144.800. ¿Por qué?
Y porque hay una diferencia negativa, aparece acá, de 100, otra de 2000 y otra de 22.200. Yo ahora tengo que ver cuáles fueron las causas de esas variaciones, ¿sí? Lo primero que hice fue comparar lo real en forma global con lo normalizado. Y ahora tengo que ver por qué se generaron. Entonces voy factor por factor. Si vamos a materia prima, ayer el miércoles Bien. Gustavo decía componente físico, componente monetario, calculemos la variación en el componente físico y en el componente monetario. Y siempre la variación es una sola, real versus normalizado. Real versus normalizado. Entonces, de una variación total, que es costos, factor real versus factor normalizado, vamos a trabajarlo de la misma manera en físico y en monetario. Desde el componente físico decimos cantidades realmente consumidas, dijimos que el enunciado me decía que se consumieron en el proceso productivo 1.500 unidades. Esto es dato. Es dato. Y esto lo investigaron ustedes en el primer paso que hicimos fue cuando se normalizaron las cantidades, la producción equivalente, ¿se acuerdan? Que acuérdense que en materia prima eran 560 unidades. 560 unidades por las dos, equivalencias del inicio y del cierre. ¿sí? Entonces, lo permitido para esa producción eran 1.120 unidades de material. Y en realidad el enunciado le dice que consumieron 1.500. Esto les arroja entonces la diferencia de 380 unidades excedentes y bueno, un poco si tienen el video, la fórmula que les indiqué el otro día. Cantidad real menos la cantidad normal, esa diferencia. Pero, Uzi, es importante aclararles que el signo que les da no significa si es bueno o malo, favorable o desfavorable, porque según el orden que le ponga a los factores le va a dar positivo o negativo. Entonces acá lo que tienen que hacer es un análisis. Y el análisis les dice, las cantidades realmente consumidas fueron mayores o menores que las que permitía este costo normalizado. ¿Se consumió más o menos? Acá se están consumiendo más, 380 metros o litros o kilos más. Por lo tanto, es desfavorable. ¿Sí? Eso quiere decir que Independiente, es el desmedro de la eficiencia. Claro. Les puede dar negativo o positivo de acuerdo a cómo pongan el orden, si primero pusieron las permitidas y después las reales. Entonces, lo que tienen que hacer es el análisis, de preguntarse, ¿se consumió más o se consumió menos? Se consumió más materia prima, por lo tanto es desfavorable. ¿En cuántos pesos es desfavorable? ¿Por qué? Porque para el empresario en un análisis de gestión esto es una pérdida, ¿sí? Es una pérdida y por lo tanto pierde 7.600 pesos por haberse excedido la materia prima. Después verán por qué. El otro día dijimos, y porque tuvo que cambiar la materia prima porque la otra no la consumía. Bueno, quizás lo que tengo que hacer ahora es rever los estándares, los normalizados, para ver si no, porque si no siempre me va a dar desfavorable y en realidad tengo una materia prima que tiene un consumo distinto y un rendimiento distinto. Exacto. En cuanto a precio, lo mismo, precio real versus precio permitido. Entonces, lo que realmente pagamos en el mercado por unidad eran 15 pesos y lo que nosotros normalizamos eran 20. Por lo tanto, hay 5 pesos sobre las unidades que realmente consumimos, que me está reflejando en este caso una ganancia. Estamos ganando 5 pesos, ¿por qué? Porque el precio real es menor al precio permitido, estamos ganando 5 pesos sobre los 1.500. Por lo tanto, la diferencia me da 100, que es lo que hoy me daba de manera global, la diferencia entre los 22.500 y los 22.400. ¿Entendieron materia prima? Sí, profe. Me perdí con lo del componente monetario. ¿En el componente monetario? ¿Cuál es la variación? Sí, dale, Uzi, dale. Sí, tenías permitido 20 pesos por unidad de materiales. Y en definitiva terminaste pagando 15. Ah, bien, eso ¿sí? lo normalizado era 20
Y Claro. abajo el dato te daba que era 15. Ah, está bien. Claro, Entonces, siempre ahí- comparás, Joaquín, siempre tenés que comparar real versus permitido, real versus normalizado, tanto en precio como en cantidad. Bien, gracias. Bien. Vamos a los fijos. Ah, no, a los variables. Vamos a los costos de conversión variables. Siempre hacemos lo mismo. Vamos a hacer en cuanto a los costos de conversión, vamos a hacer la, la variación total, ¿sí? O resultante, y después vamos a separarlo en sus componentes físicos y en sus Físico. componentes monetarios. Comparamos siempre lo mismo, costos reales versus permitidos. Reales, vamos al enunciado y me dice que el costo de conversión variable fue de 38.000 pesos. Y lo permitido, acuérdense que es las horas aplicadas, que eran las 600 unidades por 2 horas máquina, que serían 1.200 horas, por la tasa predeterminada de costo de conversión variable, que recién la hemos calculado y nos daba 30 pesos, tal cual como estaba en la hoja de costos unitarios normalizados. Quiere decir que incurrimos en 38.000 y deberíamos haber incurrido en 36.000. Lo real es mayor, por lo tanto hay 2.000 pesos incurridos de más, que después tendremos que ver por qué. Ahora, ¿fue por mal uso de horas o por un problema de tasa? O sea, por un problema monetario, porque se presupuestó de más o de menos, o porque se utilizó más horas o menos horas, porque a veces se compensa las variaciones entre horas con las de peso y yo tengo que saber a dónde tengo que meter la cuchara. Entonces, si vamos a lo físico, dijimos que los costos de conversión estaban basados en horas. Calculamos en base a horas, que era lo que me unificaba todos estos costos de conversión variables. ¿Cuántas horas máquinas realmente se trabajaron? El enunciado me dice que se trabajaron 1.800 horas. ¿Sí? ¿Cuánto me permite a mí para las 600 unidades mi costo normalizado? 2 horas por unidad. Entonces, me permite para esas 600 horas, para esas 600 unidades que que me demandaron 1.800 horas, el normalizado me dice, usted 1.200 debería haberlas hecho en condiciones normales. Quiere decir que hay 600 horas que se trabajaron en exceso. Que si la monetizo a 30 pesos, que es la tasa de costos de conversión variable, me dice que yo perdí 18.000 pesos. ¿Está claro, Busi? Total. Porque sos el único que me contestas. Totalmente claro. Perfecto. Bueno, eso es en cuanto a lo físico. Ahora, en cuanto a lo monetario, nosotros tenemos que pensar en lo que presupuestamos. Entonces, miremos el costo realmente incurrido en pesos, 38.000 pesos, me dice el planteo, respecto a lo que, habiendo aplicado el presupuesto, deberíamos haber incurrido en esas 1.800 horas. ¿Por qué? Y porque el presupuesto me dice que el costo por hora es de 30 pesos. En 1.800 horas que yo trabajé, me dice usted debería haber incurrido en 54.000 pesos. Y yo incurrí en 38.000. Fíjense que acá lo real fue menor que lo presupuestado, porque eso se llama presupuesto variable basado en horas reales, ¿sí? O presupuesto ajustado a nivel real. Vuelvo. Lo que realmente incurrí, 38.000 pesos. Entonces digo, bueno, a ver, me voy al presupuesto. ¿Cuánto me permite a mí para ese nivel por hora? Y me está permitiendo 30 pesos por hora. ¿Cuántas horas realmente trabajamos? 1.800. Entonces, 1.800 horas por 30 pesos me dan los 54.000. Pequeño detalle. Fíjense, cuando ustedes trabajan en horas, ustedes hacen la diferencia de horas reales con las horas permitidas. Y una única tasa, que es 30. ¿Por qué? Porque están mirando una variación física, están mirando las horas. La tasa es la misma porque solamente miro la variación de horas.
Cuando voy a la variación del componente monetario, me tengo que olvidar de las horas y tengo que ver los pesos. Entonces, ¿cuántas horas tiene incorporado esos 38.000 pesos? Las 1.800 horas. Por eso que después vuelvo a trabajar con las 1.800 a una tasa de 30, porque ahora me importan los pesos sobre las mismas horas, que son las 1.800. ¿Los confundo más? No. Si miro horas, diferencio horas. Si miro pesos, las horas tienen que ser las mismas, son las 1.800. ¿Sí? Porque en los 38.000 son 1.800. Si ustedes dividen los 38.000 dividido 1.800, les va a salir la tasa real. Entonces hacen una diferencia de tasas por las 1.800 horas. Es lo mismo. Es lo mismo. Siempre que miran un factor, dejan constante el otro. Entonces, si miro horas, dejo constante el factor pesos, y si miro pesos, dejo constante el factor horas. Con los costos de conversión fijos, lo que vamos a hacer es similar. Vamos a trabajar primero con la variación total, es decir, los costos realmente incurridos con los permitidos, que son los que surgen de la aplicación, y después vamos a trabajar con el componente físico, otra vez con horas, y con el componente monetario, de la misma manera que hicimos con los costos de conversión variables. Entonces acá decimos, los costos reales me dijeron del departamento contable o finanzas, o como lo quieran llamar, 108.600. ¿Qué incluirían ahí? Impuestos, tasas, puede haber sido que hayan hecho un cambio hayan incorporado una mejora, por ejemplo, en las depreciaciones y nosotros no lo teníamos, entonces hubo un cambio en las depreciaciones. Acá estamos hablando de económico, no financiero, no de lo que se pagó. Puede haber cambiado el monto del alquiler que pagamos o del seguro que pagamos. Tenemos que ver las causas por las cuales se generaron estas variaciones. 108.600 es lo que realmente incurrimos. ¿Cuánto me permite a mí el normalizado? Calculábamos las 600 unidades para costos de conversión equivalentes por 72, que era la tasa, lo que me permitía el normalizado por hora en máquina. Entonces, dice, me permite 86.400. Incurrimos en 108.600, por lo tanto, incurrimos de más, es desfavorable, en 22.200 pesos. ¿Por qué razón se produjo? Se produjo porque se usó la planta más o menos, o porque se incurrió en mayor cantidad de pesos de lo presupuestado. Bueno, para eso vemos los componentes físicos y los componentes monetarios. En el componente físico, horas. Acuérdense que la tasa permanece igual porque yo tengo que ver un problema de horas, no de pesos. Solamente la tasa lo uso para monetizar y decir gané o perdí, nada más. Entonces, como es los componentes fijos y vamos al rango de actividad, yo tendría que trabajar con el rango, con las horas normalizadas, las 1.250. Las 1.250 horas respecto a las horas máquinas permitidas, que eran 600 unidades por 2, 1.200, me dice que hay 50 horas, y ahí aparecen dos palabras, ociosidad o aprovechamiento de planta. En este caso, yo tendría que haber usado 1.250 y utilicé la ociosidad de 50 horas de uso de la planta, que a 72 pesos me dice que perdí 3.600 pesos. O dejé de aprovechar 3.600. Claro. Ahora, cuando voy al componente monetario, me olvido de las horas y trabajo otra vez con pesos. Entonces, ¿qué miro? Los pesos de costo de conversión fijo que realmente incurrí, los 108.600, con lo que yo presupuesté, que si se acuerdan eran los mismos para cualquiera sea el nivel, eran los 90.000. Entonces, presupuesté 90.000, realmente incurrimos en 108.600, por lo tanto, incurrimos de más y volvimos a tener una pérdida de 18.600 pesos, ¿sí? Por eso aparece la palabra desahorro o ahorro de costos. Tuve un desahorro de costos de 18.600 pesos. En definitiva, en total,
si sumo los 3.600 más los 18.600, llego a los 22.200 pesos de pérdida. Que esto no puede ser nunca absorbido por el costo, Gladys. Exacto. En la última filmina lo que van a ver es un cuadro que nosotros hacemos comparando los costos reales con los costos permitidos y las tres variaciones totales, que es lo que nosotros después vamos a presentar en un informe donde esas variaciones que hicimos física y monetaria me sirven a mí para la justificación de cada una de estas variaciones. Por eso que tenía que haber un responsable por área que diga por qué razón se produjeron estas variaciones, y tenemos que ver si la retroalimentación, si son reversibles en el tiempo o son permanentes. Si son permanentes tendríamos que revisar los estándares, los normalizados, o el estándar, si lo que estoy haciendo es un estándar, y si no, lo que tenemos que hacer es rever, ponerle bien el ojo en cada uno de estos elementos. Igualmente, déjame meter cuchara. Sí. Igualmente, la doctrina aconseja, y bueno, hay un trabajo presentado por Manolo y Enrique, de seguir con los costos, el estándar revisado, controlado y Claro. revisado periódicamente. Cada semestre o cada trimestre hay que revisar esto porque hay estas relaciones, estas horas o estas unidades de consumo de materiales permitidos pueden cambiar con muy poca inversión. Pero no solo eso, Gusi, te va a cambiar. Cuando Manolo y Enrique escribieron el artículo, estábamos casi con un 1 a 1. El problema que hoy tenemos, si esto es en pesos, tengan que tener cuidado que si fijaron el estándar el mes pasado y están controlando sobre precios reales de fin de mes, tienen que tener en cuenta la inflación, porque si no la variación de pesos que vos podés tener ahí puede ser una pérdida de valor adquisitivo. Entonces, a ver, acá cómo hacemos, decimos, lo que normalizamos en el momento de, vamos a suponer, septiembre, lo ajusto por inflación a fines de octubre, que voy a hacer el control, o lo de fines de octubre lo tengo que deflacionar a septiembre o trabajo a dólares. O sea, de alguna manera. Sí, claro. Y si no, cuando hay mucha fluctuación como tenemos ahora, porque en realidad todos los días nos están cambiando las cosas, siempre se trabaja sobre las variaciones físicas y después se monetiza a efectos de hacer el análisis de evaluación, pero lo físico es fundamental. No se olviden que lo físico va por encima de lo monetario. Entonces, tal cual. Si yo tengo que hacer un ahorro de costos, tengo que arrancar por lo físico y después ver lo monetario. Muy bien. Perfecto. Ustedes tienen otro caso más, que es en la guía, que es la sorpresa. Ese antes, sí. Antes, perdóname, déjame. Ahora que saben justificar los desvíos y las variaciones, los invito a que retomen los modelos de costeo, ese ejemplo que hicimos de las 25.000 y 27.500 unidades permitidas y reales, normalizadas y reales, y que puedan justificar, ahora que saben, esos desvíos, ¿sí? Y lo charlamos en la clase que viene. ¿Parece? Es una pavada, pero solamente para que no quede colgado el tema de modelos. No, ahora sí deberían hacerlo, y para... O lo vemos juntos. No, para profundizar y fortalecer lo que vimos ahora, tendrían que hacer el caso de la sorpresa, que a diferencia de este tienen 3 materias primas, la 1, la 2 y la 3, o sea que tendrían que sacar la variación física y monetaria de las 3 materias primas y el resto tal cual como lo hicimos. Entonces les va a servir muy bien para fijar lo de variaciones y aplicarlo a los modelos, como dijo Gustavo. De todos modos, vamos a hacer un sobrevuelo de esto para salvar todas las dudas que vayan teniendo. No se olviden que esto entra en el parcial. Y sí, la resolución, Tomás, la tenés en el simulador, de todos modos. Claro. En el simulador
lo tenés, inclusive cuando vas cambiando los valores, vas a tener el de la sorpresa también, vos vas a tener una forma de autoevaluarte para ver si lo que estás haciendo está bien o está mal. Las fórmulas nosotros no las pedimos de memoria, obviamente que ahora menos, porque ustedes van a tener los Excel de la simulación para poder trabajar, pero sí para nosotros es importante que las entiendan, porque lo que nosotros les pedimos después no es el resultado, es el análisis del por qué se puede haber generado esa variación, con datos que nosotros les damos, con información de la empresa que nosotros les damos. Y para eso ustedes tienen que haber entendido bien cuál es el objetivo que tiene el cálculo de esa variación. Sí. ¿Sí? No traten de aprenderlas de memoria, porque no tiene sentido, ¿no? No solo el la porqué, variación, no solo el porqué, sino la acción correctiva que plantearían para claro, seguir adelante. fundamental. Y por otro lado, la variación, si tienen un componente físico y un componente monetario, cualquiera sea la actividad que tengan, cualquiera, es una variación física y una variación monetaria, y una variación total que sume la física más la monetaria. Por otro lado, ustedes van a decir, ¿y qué resultado me puede dar? O favorable o desfavorable. O sea, o cero. Pero en definitiva esas son las variaciones. ¿Por qué? Porque si mañana me viene a buscar a mí un prestador de servicio, y muy difícil que pueda encontrar materia prima, por ejemplo. Capaz que no lo tengo solamente costos de conversión. Entonces, no me conviene hacerlo por costo de conversión global, porque sí puedo identificar algún factor de manera individual que sea pertinente a la actividad de esa persona. Por ejemplo, en los transportes, combustible, yo lo tengo que poner por separado, no lo puedo poner en costo de conversión, porque son los más significativos para mí dentro del componente, por ejemplo, de una prestación de servicio de transporte, por ejemplo. Entonces no voy a tener siempre estas fórmulas. La fórmula va a ser una sola, costo real versus costos normalizados. Nada más, ¿no? Perfecto. Van agarrando el hilo, muchachos, desde la teoría del costo. Fíjense cómo está todo hilvanado, ¿no? Teoría del costo, principio de necesidad, quanti, quali, quanti, estamos normalizando, o sea, predeterminando, pero siempre enfrentando con la realidad, y en ese enfrentamiento aparecen estas variaciones o estos desvíos o excedentes, como quieran llamar. Yo no les veo las caras, veo fotos de ustedes o algunas letras, pero en 40 años de docencia, cada vez que damos este tema, veo caras de asombro. Entonces me calculo que atrás de esas fotos debe haber unas caras de desorbitado diciendo, ¿qué es lo que hicieron estos dos hoy? Pero es normal, en 40 años les puedo asegurar que es normal, no les veo las caras, pero es normal. Yo 40 años no tanto, ya Bueno, apenas tengo 40 años. fuiste alumno mío, así que, viste, más o menos sumando. Una Chicos, pregunta. Ay, qué suerte, Florencia. A mí, cuando justificamos el por qué se genera esa variación, o sea, sería si es permanente o temporaria, así sería la... No. Sí. O sea, dado un determinado, nosotros te vamos a dar un diagnóstico y características de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que hubo un corte de luz o hubo un problema sindical por el cual hubo un paro de personal de mano de obra, entonces vos me podés decir, bueno, yo fabriqué menos unidades, porque en este caso, fíjate que vos habías presupuestado 625 unidades y resulta que a unidades equivalentes eran 600 unidades, 25 unidades menos. Entonces vos decís, ¿por qué hubo 25 unidades menos? Y porque hubo un problema en la materia prima que me generó fabricar. Si vos te fijabas en la materia prima había un consumo de más. Entonces puede haber sido que la materia prima que vos utilizaste era deficiente. Nosotros te vamos a dar hilos para que vos puedas establecer cuáles fueron las causas. Pero ustedes se tienen que dar cuenta la relación que pueden tener una variación con otra en los factores, porque eran las que se combinaban y creaban valor para obtener un producto, en definitiva, ¿no?
Bien, listo, buenísimo entonces. Gracias. De nada. De todas maneras, hablando de otro tema, les voy a subir entre hoy y mañana algo de material, algunos PowerPoint de materiales y de labor, básicamente, y de los otros costos de la carga fábrica. Pero solamente para que tengan la noción paraguas, la noción global de No, qué se trata cada cosa sin grandes profundizaciones. Porque lo están viendo ahora. pero nos va a servir cuando presupuestemos, porque Claro. cuando veamos la presupuestación tenemos que hacerle las aclaraciones de qué cosas, de qué manera se presupuesta eso, ¿sí? ¿Sí? Digo, no le vamos a hacer preguntas específicas de las problemáticas de esos tres elementos del costo, ¿no? Pero como No, para que quede en realidad el parcial gira alrededor de un caso donde ustedes tienen que normalizar, les damos la hoja de costo unitario, y ustedes tienen que calcular las variaciones sobre lo real y hacer un análisis marginal en base a eso, o sea, aplicarían el punto de equilibrio, el punto de cobertura, el punto de cierre, sobre esos datos reales que nosotros les damos para saber, o sea, si bien le informan al empresario cuáles son las variaciones, también le diría cómo está parado en ese momento de acuerdo a un análisis marginal. Eso va a ser el parcial. Bueno, no sé si tienen dudas. Seguro van a tener dudas. Este Sí. fin de semana seguro que van a tener dudas, pero bueno, las dudas se anotan para el miércoles y el miércoles lo primero que hacemos en la clase es salvar todas las dudas que tienen y después arrancamos con presupuesto. Y si es necesario toda esa clase de dudas, el viernes volvemos a hacer una clase como la de hoy y seguimos. Seguimos avanzando. Tenemos los 2 días de clase. ¿Les parece bien? ¿Tienen algo que preguntar? Lo importante es que lo entiendan, no que, digamos, nos vinimos al aula virtual el viernes para... No se entendió, se vuelve a explicar el miércoles y se volverá a explicar el viernes que viene, ¿no? Es un tema que entendemos que no es que ya ahora se van a tomar mate y van a hablar de variaciones, ¿no? Entendemos que no. No, pero si vuelven al... Perdónenme, estoy como viejo insistidor. Si vuelven a ese ejercicio sencillo del modelo y tratan de justificarlo, van a ver que se les van a acabar las cosas. Van a decir, Claro. ¿para qué he venido a este mundo? No, pues se les van a aclarar mucho las cosas y después vuelvan a revisar este ejercicio. De todas maneras tienen las fórmulas, pueden indagar, pueden jugar. Vamos por más. ¿Dudas? ¿Están todos desmayados ahí en vivo? Y quedaron 12 nada más. ¿Qué fue? 12 supervivientes. Algunos heridos ya. Bueno, ¿algún comentario? ¡Mire! ¡Uy! ¿Están dormidos? Fede, ¿qué tal boquita anoche, eh? O sea, No por ahora, bueno, está bien. Bueno, si no tienen dudas, dejamos de grabar. Nos encontramos el miércoles. ¿El mes que viene ya es? No. ¿El mes que viene? No, 28. ¿No? Ah, bueno.